Gloria a Dios. Amén. Hechos capítulo 3, hermanos. Vamos a una breve reflexión, hermano, en la palabra de Dios. Hechos capítulo 3. Del 1 al 10. Amén. Vamos a leer, hermano. Dice la letra, a la letra del texto sagrado dice: Pedro y Juan subían juntos al templo de la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, ¿eh? Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos. Entonces él estuvo atento, ¿verdad?, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que te tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían. Era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. La sanidad de un paralítico o del cojo de nacimiento. Vemos aquí, hermanos, a Pedro, ¿verdad? A Pedro, que era un Galileo que tenía de oficio de pescador, ¿va? Y un día el Señor llega donde ellos, ¿va? Y ellos no habían pescado nada. Y les dijo el Señor: echen la red, le dijo a la derecha, ¿va? Y Pedro le dijo: ya Pedro, no le dijo, unos dicen que le dijo en tu nombre, no le dijo así. Por tu palabra, le dijo, por tu palabra la echaremos, Señor. Y resulta que había pasado horas queriendo pescar y no nada. Pero cuando le dijo al Señor: echen la red a la derecha, y él le dijo, y ellos obedecieron: por tu palabra la echaremos. Y hermanos, dice que esas redes estaban repletas de pescado, hermano. Y dice que le dijo Pedro: Señor, yo soy un pecador, le dijo, ¿eh? Ya Pedro iba reconociendo el poder, la divinidad de Cristo, pues. Apártate de mí, Señor, que yo soy un hombre pecador, le dijo, cuando vio que se habían pasado horas. Ellos eran pescadores con vasta experiencia, hermano. Sabían dónde tirar la red y no habían pescado nada. Pero como el Señor les dijo: echen la red a la derecha, y él le dijo: en tu palabra la echaremos. Y cabal, hermano, fue una multitud de pescado, una de las pescas milagrosas que le llaman, ¿va? Pero también después les anda a la suegra, ¿verdad? La suegra de Pedro estaba enferma con una gran fiebre, correcto, con una gran fiebre, y el Señor fue y la sanó, ¿va? Entonces vemos que
El Señor le hace el llamado a Pedro, dice, desde ahora vas a ser pescador de hombres, le dice. Y en su ministerio público el Señor, pues, lo anda ahí, pues, a Pedro, ¿va? Y Pedro era el más avesado, era el más listo, el más intrépido. Pedro era el más preguntón. En todo estaba Pedro ahí, va. Sí, sobresalía Pedro. Y una vez el Señor le dice, voy a ir a la cruz, dijo, y voy a caer en manos de pecadores, de gentiles. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y al tercer día sea resucitado. Y le dice, Pedro, tal cosa no te acontezca, Señor. Le digo al Señor, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, le dice, ¿va? Señor, voy contigo, le dijo, hasta la muerte, le dijo. Pedro le dijo, Satanás, vos has apellido zarandear como a trigo, le dijo. Yo he orado por ti para que tu fe no te falte, le dice, y después confirma a tus hermanos. No, Señor, pues, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Sí? No, Señor, como es eso, yo voy contigo hasta el fin, va. Y cuando vienen a capturar a nuestro Señor en el monte Getsemaní, estaba orando. Bueno, intentó hacer algo también, va, por defender al Señor, pues, porque hay que ver que intentó hacer algo, pues, y a un soldado romano de nombre Malco le quita la espada y le voló la oreja. Y le dijo al Señor, guarda esa espada, le dijo, el que hierro mata, a hierro muere, le dijo. Y le puso la oreja a Malco de nuevo, ¿va? Un milagro que hizo el Señor ahí, incluso a uno de sus verdugos que iba capturando. Entonces estamos viendo, hermanos, de que Pedro, hermano, era uno de los más sobresalientes, de los más intrépidos, de los más avesados, de los más aventados, de los más lanzados. De hecho, en el monte de la transfiguración lo lleva a él, va. De la secta de los movimientos de los celotes, movimiento como un movimiento subversivo, ¿va? Era aventado y era de oficio pescador también, va. Entonces, pero resulta, hermanos, de que la autosuficiencia de Pedro tenía que bajar, hermano. Como dice ahí, es necesario que yo mengue para que él crezca, decía Juan el Bautista, ¿va? Ajá. Que baja y el Señor crece. Entonces, Pedro, hermano, a veces como que tal vez era bien intencionado, pero la buena intención en las cosas de Dios no basta, hermano. ¿Verdad? Porque dice el dicho ahí, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Las buenas intenciones no bastan. Lo que cuenta ahí es que sea transformado por Dios, moldeado por Dios, como el alfarero con el barro, ¿va? Que lo moldea y le pone la licuadora ahí para que lo procese, hermano, y sea transformado. Entonces, Pedro, el apóstol que iba a ser después, tenía que ser transformado, hermano. ¿Y cómo tenía que ser transformado, hermano? A través de la prueba, a través del sufrimiento, a través del martillo de Dios, de la mágana de Dios, porque nosotros como seres humanos sí tenemos como una naturaleza rebelde, hermano. A pura cuenta no queremos cambiar, pero Dios pone los medios, las circunstancias, a veces hasta difíciles para cambiarnos, para transformarnos, hermano, a su imagen de Él. Entonces, ¿cómo lo moldea Dios al ser humano? Mediante la prueba. Una prueba de fe, una lucha de fe, una batalla. La prueba, hermano, toda prueba, sea prueba de enfermedades, por ejemplo, ¿va? O de otra índole, trae sufrimiento, hermano. Toda prueba trae sufrimiento.
Y es ahí donde Dios actúa para moldar, para transformar, para cambiar al ser humano, porque la naturaleza humana, hermano, la naturaleza humana en sí, pues, su género por naturaleza es rebelde. Nosotros somos rebeldes por naturaleza. Nosotros como seres humanos somos rebeldes por naturaleza. Vean, entonces Dios dice, no, voy a... Y si no veamos la prueba de Job, hermano. Job, bueno, 5,000 yuntas de bueyes, va, 3,000 camellos, 10 hijas se le murieron. La fortuna, la hacienda que tenía él se fue destruida. Por último, se enferma con una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, todo el cuerpo enfermo, lleno de llagas. Dije que con un tejón se rascaba, ¿va? Cuando la mujer lo vio que estaba en la bancarrota, estaba en la quiebra, estaba sin nada, sin dinero, sin plata, le dijo, ¿cómo le dijo? Maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Porque ya lo vio en desgracia, ¿va? Entonces el hombre sufrió, Job sufrió, pues. ¿Cómo sufrió? Se le fueron despojados sus bienes materiales. Se le murieron 10 hijos. No fue un hijo que le murió a Job. Fueron 10, 7 hijos y 3 hijas. Si morírsele un hijo a alguien es una prueba, a Job se le murieron 10 de un solo. Mamillazo. Póngale usted. 10 pruebas de un solo, ¿verdad? Si a alguien le roban 2 yuntas de bueyes o 2 bueyes, pues, o un buey, lo que sea, pues. Él le robaron 5,000 yuntas, fíjese. ¿Qué le parece? 3,000 camellos. 3,000 camellos. La hacienda fue destruida. Si hay una enfermedad que le da a alguien, le da como prueba, ojo, las pruebas tienen 3 fuentes. Una prueba puede venir, ojo, que Dios prueba al ser humano. Ahí está, veamos la Biblia, ahí está, yo le puedo mencionar un montón de ejemplos. Probó a Abraham con el hijo, ¿va? Que lo fuera a sacrificar. Lo probó. Las 3 fuentes de las pruebas. 1, pueden ir de Dios. 2, es que Dios en su voluntad permisiva le dé permiso al diablo para que las zarandee. En el caso de Pedro, que le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo he rogado por tu fe para que no te falte. Y después confirma a tu hermano. Ahí está el diablo. Si Dios permite. Dios permitió que zarandeara a Job. O 3, la tercera fuente de las pruebas es que a veces nosotros, como ser humano, me incluyo yo, tomamos decisiones equivocadas, hermano. Decisiones erróneas, alocadas. Y nosotros mismos provocamos esas tempestades. ¿Vea? Lo digo por yo mismo, hermano. Malas decisiones. Y las pruebas traen sufrimiento. Entonces Pedro tenía que ser transformado a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Cristo, ¿no? El discípulo de Cristo. Y vemos, hermanos, de que en Hechos 2, Hechos de los Apóstoles, que algunos teólogos dicen que debería ser, ahí lo que yo le digo, que debería el título del libro mejor Hechos del Espíritu Santo, porque la obra y ministerio del Espíritu Santo en Hechos es activa y poderosa, pero le pusieron Hechos de los Apóstoles. El Evangelio sinóptico y canónico de Lucas y Hechos
era un solo tomo. Pero los separaron, ¿va? Los masoretas, los que dividieron la Biblia, los separaron, pero era un solo tomo. Resulta que Lucas escribió el Evangelio según San Lucas y escribió Hechos de los Apóstoles. La parte de la narrativa bíblica acá es de Lucas, el médico griego, que anduvo con Pablo. Lucas no anduvo con Cristo. Lucas es un escritor del Evangelio, pero no fue uno de los 12. No aparece ahí Lucas en los 12. No anduvo, sino que se convirtió después. Entonces era de profesión médico. Ese Lucas era griego y se convirtió a Jesucristo. Era un médico, un científico y era un investigador. Investigaba, le preguntaba a los discípulos de los dichos de Cristo, del ministerio de Cristo, de la vida y obra de Cristo. Y es así como escribe el Evangelio según San Lucas, desde el enfoque personalista e investigativo de él. Y es así como escribe el Hechos de los Apóstoles, el médico Lucas de origen griego. No anduvo con los 12. Pero él investiga, hermano. Es que aquí, Pedro y Juan, a la hora novena, a las 3 de la tarde, iban al templo, a la colina del templo. Estaba como una subida. Iban a orar, como costumbre, iban a orar. Era 3 de la tarde, dice aquí, hora novena, era las 3 de la tarde. Resulta de que ahí los sacerdotes oficiaban incienso, el sacrificio, como Zacarías, el papá de Juan Bautista, que también era sacerdote, ¿va? De la línea de Abdías. Entonces ellos iban a orar y los sacerdotes hacían su incienso ahí, pero los discípulos de Cristo iban a orar al templo. Y a la puerta de llamada La Hermosa estaba, ya te ponía un cojo ahí de nacimiento, ¿va? Un paralítico. De nacimiento, el paralítico era una persona inválida, discapacitado, paralítico, una persona que no podía caminar. De nacimiento era así. Uno quizás, no sé si los familiares o amigos lo llevaban ahí para que le pidiera limosna. Aparte de paralítico, era un mendigo. Vivía de la mendicidad, de la limosna. Entonces él vio que Pedro y Juan entró y él les imploró, ¿va? Con sus ojitos, les dijo, déjame una limonita, ¿va? Imagínense que algunos días le iba bien al pobre hombre, ¿va? Que con las limonas, otros días me imagino que no le iba bien. Dependía de la limonita que recibía. Imaginen en tiempos de invierno cómo le iba al hombre ahí. La pasaba mal, no crea que no, hermano. Porque dependía de la limonita que las personas buenas le daban. Pero no conocía a Pedro y a Juan. Y él les dijo, regálenme una limonita. Y ellos, dice que le quedaron viendo fijamente. Y Pedro le dijo, míranos. Míranos. Pedro le dijo al paralítico, míranos. ¿Para qué? Para que centrara su atención en ellos. Le dijo, no tengo oro ni plata, porque el paralítico quería limosna. Quizás Pedro ya había, la ofrenda la había dado a los hermanos más pobres, pero no andaban, pues. Le dijo, no tengo
oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Le dio una declaración de sanidad. Porque le dijo, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí está una declaración de sanidad. Y de ahí con una fe en acción, le dice, levántate y anda. Tenía que tener fe él también. Pero también Pedro acciona. Dice que le toma de la mano derecha y lo levanta. Primero le dijo, míranos. Míranos. El mendigo paralítico tenía que, atrofiado de sus piernas, tenía que fijar su atención en ellos. ¿Verdad? Dos, recursos financieros ellos no andaban, pero andaban un regalo de sanidad. Andaban un milagro de sanidad. Más que unas 2 limonas que le hubiesen dado. Con eso le estaban arreglando su vida, le estaban reparando su vida. Entonces le dice, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y quizás ¿cómo se llama? El paralítico ya había escuchado de Jesucristo, ¿va? Porque por allí en Hechos 2 dice que hay sanidades y 3,000 se salvan. Él ya había escuchado de eso. O sea que cuando él le dijo, con lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el paralítico se activó su fe y su obediencia. En una forma de mandato le dice, levántate y anda. Pero Pedro también le ayuda. Dice que lo tomó de la mano y lo levantó. Y al momento se le endereza, se le afirman los pies, las piernas al hombre, con fortaleza, con firmeza, y empieza a caminar el hombre. Y dice que salta, hermano. Ahí, y saltando, dice. Y después alaba a Dios, dice. Y para colofón un remate, entra con ellos juntos. El ex paralítico que se ponía ahí a la puerta de Hermosa, entra con Pedro y Juan caminando. Y la gente lo ve y con el paralítico de nacimiento, miren, pues ya. Ahí viene con los apóstoles. Y se asombraron, dice. Y tuvieron un gran temor también. Dice el cántico ahí va, pero no era la sombra ni el poder ni de Pedro, sino que era el poder de Jesús el Nazareno, o el Espíritu Santo. No era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Jesús el Nazareno andaba con Pedro. Jesucristo me menos que había pasado por ahí cerca en su ministerio. Pero este hombre no había recibido sanidad. Yo me imagino que en el tiempo de Dios estaba ya establecido de que los apóstoles lo iban a sanar. ¿Verdad? Pedro, allí, la obra de Dios a través de Pedro, lo iban a sanar. Porque podemos ver también el paralítico de Betesda, ¿va? En Juan capítulo 5. Ahí fue el Señor, paralítico de Betesda, que tenía 38 años, yacía 38 años de estar así paralítico. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Le dijo el Señor, ¿va? Señor, entre tanto que yo voy, otro llega antes que a mí. Me gana el mandado y llega antes que mí. El Señor estaba preguntando que si quería ser sano. ¿Cuál era la respuesta que le tenía que dar? Sí. ¿O no? Bueno, más acertado así va. ¿Quiere ser sano? ¿Qué contestaría usted? Le pregunta, ¿quiere ser sano? Sí va.
Pero él no dijo que sí, él dijo, entre tanto que yo, otro me gana el mandado, pretexto. Pero el Señor lo sanó, paralítico. El paralítico espiritual, el inválido espiritual, el discapacitado espiritual, cojo, por causa de la pecado, ¿verdad? Un paralítico espiritual, ¿va? Que no puede seguir a Dios porque el pecado lo tiene dominado, lo tiene encadenado, lo tiene cautivo. Y ese paralítico quiere caminar con Jesucristo, pero no camina porque el pecado lo tiene atado, lo tiene esclavizado. Pero yo he venido a Jesucristo, el que me conoce a mí, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 8:32 de Juan. La verdad es Jesucristo. Entonces, digamos, esa es la, digamos, el paralítico, un paralítico espiritual, un inválido espiritual, digamos que es la descripción del estado espiritual de la humanidad sin Cristo. Son paralíticos espirituales, son mendigos espirituales, son inválidos espirituales porque no ha llegado el Hijo de Dios a libertarlos. Hasta que el Hijo de Dios se manifiesta en la vida de ellos, dejan de ser paralíticos. Que es un milagro físico, ¿va? Pero estamos espiritualizando el texto. Aquel tenía 38 años de estar así. No había nacido así. El antiguo, el de Betesda. Pero este sí, era un cojo de nacimiento. Entonces, dice así la palabra de Dios. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. 3:8 le estoy leyendo de Hechos. Andando y saltando. Iba con ellos andando y saltando. Andando y saltando. Y yo me iba regocijado, hermano. Era alegre, contento. Nunca había estado así. Él había estado atrofiado, inválido, paralítico, de nacimiento. Él esperaba unos $2, hermano. Le dijo Pedro, no tengo oro ni plata, le dijo. Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Un mandato. Levántate y anda. Y fe y acción de Pedro y le toma de la mano. Lo tomó. Lo levantó. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba, siempre Pedro, ¿va? Que estaba, ¿se acuerda de aquella tempestad que levantó en la mar? Y Jesucristo venía caminando sobre las aguas. Y de noche, va. Estando Jesucristo de lejos, lo confundieron con un fantasma. Un fantasma. Cuando estamos lejos de Cristo nos confundimos, va. La protección no nos ayuda mucho. Es el Señor que viene a nosotros y nosotros decimos que es un fantasma. Mire la visión que tenemos. Y le digo, Señor, yo soy, le digo. Señor, le dijo el Pedro, ¿va? Mismo Pedro. Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Ven. Y Pedro se sale de la barca
Estamos hablando como de las 3 o 4 de la madrugada. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. En el momento en que Pedro puso su atención, su mirada céntrica en Jesucristo, no hubo problema, iba caminando. Pero cuando Pedro empezó a ver a los lados, ya no se centró su mirada en Cristo, se iba hundiendo, hermano. Porque estaba viendo lo oscuro, estaba viendo el vientecito y todo a los lados, y empieza a hundirse Pedro, hermano. Iba hundiéndose. Hasta que llega Jesucristo y lo asió de la mano, lo tomó de la mano y lo levanta, hermano. No lo dejó que se hundiera. Así es el Señor con nosotros, no nos deja que nos hundamos, hermano. A veces tenemos que el agua la tenemos hasta aquí, hasta el cuello, ¿va? Pero el Señor no nos va a dejar que nos hundamos. Él siempre nos va a rescatar con su mano de poder, con su mano milagrosa, hermano. Y lo levantó, ¿va? Así le levantó Pedro también a este cojo, ¿va? Así que lo tomó de la mano y lo levantó. Pero ya le había dado 2 palabras. Una declaración de sanidad. Lo que tengo dijo que hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaración de sanidad. Y el mandato imperativo, levántate y anda. Pero no bastó con eso, sino que él lo tomó. ¿Vea? Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Pero lo levantó. No te doy $1, no te doy un milagro de sanidad. Pero no por mi poder, sino que por Jesucristo. El poder celestial. Y es que iban entrando a la puerta, al templo con ellos, andando y saltando, iba ahí. Y la gente se le quedaba viendo. Entonces, bien, vemos, hermano, cómo la misericordia del Señor va. Pero vamos a leer ahí a la tarde, voy a leer Hechos 2:43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales, dice, eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nadie tenía necesidad ahí porque ahí había hermandad. Y vendían sus bienes. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero dice aquí donde leemos, y sobrevino temor a todas las personas, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estoy leyendo 2:43 de Hechos. Lo del paralítico de curación de un cojo está en el 3. Ya se oía la sanidad de las muchas señales y maravillas que andaban haciendo. Entonces cuando Pedro y Juan entraron al templo, había ahí una necesidad evidente, una necesidad palpable de hacer otra maravilla ahí. Y Dios tuvo misericordia de ese hombre, ¿va? Cojo de nacimiento. Sí, paralítico. Y fue sanado, ¿no?, por el poder de Dios.
La gente se asombró, dice. Tuvo gran temor. Amén. Entonces, pero así nos dan al Señor a nosotros, va, de lo espiritual. Vemos cojos, inválidos, paralíticos. Pero Dios hace la obra, hermano. Amén, hermano. Démosle un fuerte aplauso a Dios, hermano. Amén.